Muy bien, retornamos a nuestro espacio On the Record a través de las pantallas de Digital Channel. Vamos a conversar en este bloque con la doctora de Ciencia Política, académica también, y que siempre estuvo presente en este ciclo junto a nosotros, y por eso también queremos tenerla al final de este, para que nos cuente cuál ha sido su visión de este proceso. Eh, Gracias por estar junto a nosotros, la académica Francia Espinosa. Muchas gracias, Osvaldo, por tenerme una vez más en su programa. Y usted sabe que como usted también, una de mis pasiones es la política y analizar la política también. ¿Qué le pareció la segunda vuelta, profesora? Mm. ¿Cumplió la expectativa de lo que debe ser un debate político que busca una decisión tan importante para el país? Bueno, la verdad es que usted se refiere al debate Anatel, ¿no? ¿Al debate o a las campañas, a las Sí, propuestas? bueno, una proyección en el sentido en que yo planteaba que las encuestas estaban generando este mantra y que finalmente se cumple, ¿no? De que dos candidaturas que jalan hacia los extremos pasan a una segunda vuelta. La actitud de la ciudadanía siempre es bastante cívica republicana en el sentido de ir a votar y tener el compromiso, el deber y el derecho también de ir a votar. Eso también se agradece y generalmente en normalidad y con una institucionalidad como el CERVEL que en general entrega los resultados bastante rápido. Entonces hay toda una, digamos, una fortaleza en la institucionalidad democrática de democracias deliberativas y más bien representativas, perdón, como las nuestras. Entonces Ujú. yo tengo la impresión de que eso funciona. Ahora, ¿qué pasa con las dos candidaturas? Podríamos decir el hit ek nun, el aquí y el ahora en la comunicación, en qué momento estamos. Y efectivamente estamos en la recta final, ¿no? Ya nos quedan pocos días para la segunda vuelta. ¿Y cómo se comporta la comunicación política en ese sentido? Un poco lo que plantea la teoría es que es en este momento en que se empieza a usar la contrapropaganda. Sin embargo, uno ha visto una carrera presidencial, digamos, de inicio a fin, contrapropagandística, es decir, Ujú. digamos, constantemente ataques entre las dos candidaturas y, digamos, algunos debates que por el formato, digamos, no han llenado las expectativas del público en términos de los temas país y algunos temas región. El último debate, que es el debate de Anatel, em, la verdad es que uno ve, digamos, una Janet Jara bastante beligerante. Yo tengo la impresión que tampoco hay mucho margen para otra cosa. Creo que, digamos, la tranquilidad de no ir puntera en las encuestas le da la posibilidad un poco de moverse en ese ámbito. Ujú. Y un José Antonio Caz que todavía no responde las preguntas fundamentales, más bien no lo que va a hacer, sino cómo lo va a hacer. Y eso genera, yo creo que ha generado una preocupación no solamente, digamos, en la ciudadanía en general, sino que me imagino que también más bien en la centro derecha, o sea, realmente cómo se van a hacer las cosas que él dice y cómo va a ir conformando sus equipos de trabajo. Estamos frente a una elección basada en la razón, en los argumentos, o tenemos una elección, eh, digámoslo así, emocional. Eh, ¿Cómo observa usted ese fenómeno? Porque cada vez más entendemos o nos damos cuenta que gran parte del electorado no necesariamente busca lo argumentativo, sino lo representativo, y la representación está en gran parte también basada en la emoción. ¿Qué elección hemos tenido durante este periodo, doctora? Bueno, hay que reconocer que tenemos una fatiga electoral bastante significativa, o sea, hemos tenido tantos periodos eleccionarios de dos plebiscitos fallidos, las elecciones más bien regionales y locales, en este caso las presidenciales y las parlamentarias, entonces ha habido todo digamos, un cúmulo de procesos en poco tiempo. Y eso se suma, digamos, un poco a la literatura que habla de emociones y política. Marta Nussbaum, por ejemplo, justamente plantea la importancia de la emocionalidad en la toma de decisiones y sobre todo en cómo se construyen los discursos que pudiesen parecer racionales. Eso es, pero ¿qué uno observa en la actualidad, digamos? Efectivamente, yo no sé si le llamaría emocional, sino que más bien un voto más visceral. Uno lo ve Ujú, tal vez en experiencias o fenómenos como Franco Parisi en el norte hasta Atacama más o menos y en ujú. algunas partes en el sur. O sea, ahí hay una visceralidad
significativa y que uno pudiese cuestionar, pero es lo que existe. Ahora, otros elementos de análisis que son importantes es el uso de las redes sociales y la desinformación, que todavía van generando toda una ira en la gente y el voto se convierte en un voto castigo, seguramente al gobierno de turno, y también uno observa un poco voto por uno, digamos, porque me cae mal o no me gusta el otro, no me gustó lo que dijo. Sí. Entonces hay toda una cosa ahí más bien de la visceralidad y sobre todo la ira pareciera ser que motiva la votación. ¿Y qué se espera desde la academia o qué se puede proyectar a través de las personas que estudian esto, de ese sistema democrático que no vota en favor, sino que vota en contra de? ¿Cómo termina eso después? Porque es muy fácil, y a mi juicio es un error interpretativo que ha cometido a veces la derecha, de interpretar de que la gente ahora simpatiza necesariamente con la derecha y no terminan de leer que es un voto contra la continuidad, en algún caso, del gobierno del presidente Gabriel Boric. Porque yo puedo estar en contra de algo, no puedo estar en desacuerdo de cómo alguien lo hizo, pero eso no significa que me haya cambiado, entre comillas, de sensación o de pertenencia política, ¿no? Sí, la experiencia en realidad que uno visualiza o más bien escucha es que gente, por ejemplo, que votó por Evelyn Matei, posiblemente vote por Kast, pero también posiblemente vote por Jara. O sea, hay, digamos, un espectro variopinto político bastante significativo. En segundo lugar, digamos, algo que plantea Gabriel Salazar, que es famoso, digamos, connotado historiador chileno, Premio Nacional de Historia, plantea que en realidad no hay digamos, un poder constituyente propiamente tal, sino que más bien hay un catálogo político Ujú, y los catálogos políticos que se reducen a dos candidaturas finalmente se transforman en plebiscito. Entonces ahí yo diría que es algo que efectivamente es preocupante para la ciudadanía. Y un poco la sensación a raíz del último debate de Anatel que uno queda es como, ¿realmente estas dos candidaturas están preparadas para asumir una moneda? Bueno, uno también lo podría discutir en el caso del presidente Gabriel Boric, o sea, y de ahí tal vez hacia atrás, pero uno se pregunta el nivel de argumentación y de entendimiento de la realidad del país, de las necesidades del país, de la gente, por supuesto, los temas país, más allá, digamos, del debate minucioso uno se pregunta si realmente son dos figuras que están realmente preparadas para llegar a la moneda. Eso yo creo que es importante. ujú. Y cuando la gente hace el voto castigo hacia el otro, yo creo que también hay motivaciones eminentemente viscerales, pero también en cierto modo política, ideológica, es decir, uno quisiera una continuidad de un modelo más social, por ejemplo, o uno quisiera un modelo, efectivamente, Janet Jara lo señaló, un modelo distinto, más enfocado en algo que digamos que se ha planteado, Mariana Mazzucato lo plantea, como este estado emprendedor, o sea, cómo se transforma el estado emprendedor. El punto es en qué contexto estamos y posiblemente la gente prefiera un estado emprendedor por la necesidad individual de ser, digamos, de tener más empleo, de combatir la seguridad y el narcotráfico y el crimen organizado. O sea, esos temas pareciera ser que están en la agenda y que inclinan la balanza. Como siempre en política decimos, no se trata de esta elección, sino de la que viene. Esta es el domingo, ya todas las cartas echadas, pero proyectémoslo más adelante con la siguiente pregunta, aprovechando que nos quedan algunos minutos. ¿Se murió el centro? Ajá. ¿Dónde nos vamos a quedar? Me incluyo los que tendemos al medio, lo que tendemos al equilibrio. ¿Tiene futuro el centro en Chile? ¿Cómo lo ve usted y cómo puede, algunos postulan, el renacimiento del centro después de un gobierno de una derecha clásica como la que encarna José Antonio Caz? Sí, varios aspectos de análisis. En primer lugar, bueno, yo siempre he pensado que el centro es utópico, o sea, como que no sé si a nivel internacional también la tendencia justamente es a jalar hacia los extremos
y en América Latina parece que el péndulo va hacia la derecha. En segundo lugar, candidaturas que tenían más condiciones estructurales políticas, es decir, un parlamento más a favor, como Evelyn Matei finalmente no llega, siendo ella quien punteaba las encuestas antes de la muerte de Sebastián Piñera, finalmente llega quinta. O sea, eso realmente es una derrota bastante importante. Y algo que yo he comentado en algunas columnas es la política tradicional en retirada, es decir, Mm. esta, digamos, la muerte de Piñera, el retiro en este caso de Ricardo Lagos, finalmente la movida de Eduardo Frei hacia una cosa más radicalizada. Entonces hay una muerte de una visión, podríamos llamarle concertacionista o más bien democrática tradicional, que ya pareciera ser que no es posible. Entonces, por eso tal vez las preocupaciones como ambas candidaturas van a conformar sus equipos, en este caso de gobierno y especialmente en el caso de las delegaciones presidenciales. Gracias por acompañarnos. Hemos conversado con la doctora de Ciencias Políticas, académica Francis Espinosa. Nos acompañó en todo este ciclo y en este programa donde estamos cerrando este ciclo, la quisimos tener para conocer su opinión y por supuesto y agradecerle siempre su buena deferencia con nuestro programa. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Osvaldo. Muy feliz de estar en su excelente programa y que tenga mucho éxito. Que estén muy bien. Hasta luego. Y ustedes, amigos televidentes, es el final de un ciclo que iniciamos por allá por el mes de mayo en Digital Channel y los invitamos, por supuesto, a seguir en nuestra sintonía y en todos los espacios que tiene preparado la productora 1102. Que estén muy bien. Hasta siempre.